Desde un aeropuerto que le gana a cualquier otro competidor en el mundo, hasta una red ferroviaria que conecta 6 países, y desde un centro turístico de invierno en medio del desierto, hasta el colapso del que quizás sea el megaproyecto más ambicioso jamás propuesto. Estos son 10 de los megaproyectos más ambiciosos que están transformando el mundo árabe. Comenzamos con un aeropuerto tan enorme que podría gestionar más pasajeros en un solo año que toda la población de Estados Unidos. Dubái alberga uno de los aeropuertos más transitados del mundo. El aeropuerto internacional de Dubái recibe más de 80 millones de viajeros al año, pero tiene un problema: se está quedando sin espacio. El aeropuerto se encuentra en pleno centro de la ciudad, rodeado de edificios y carreteras, sin espacio para expandirse. Las limitaciones físicas del aeropuerto implican que su capacidad máxima será de entre 100 y 120 millones de pasajeros anuales. Para que Dubái continúe creciendo como centro de aviación y mantenga la posición competitiva de las aerolíneas Emirates, ampliar su capacidad es esencial. La solución de Dubái al problema es construir algo aún más grande. En abril de 2024, Dubái anunció una ampliación de $33 millones del aeropuerto internacional Al Maktoum. El aeropuerto lleva operativo desde el 2010, pero gestiona poco más de 1 millón de pasajeros al año, una fracción del aeropuerto principal. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, pero eso está a punto de cambiar radicalmente. El nuevo plan transformará Al Maktoum en el aeropuerto más grande del planeta. Contará con 5 pistas, 4 terminales de pasajeros y una capacidad para 260 millones de personas al año. Para ponerlo en perspectiva, el Hartsfield Jackson de Atlanta, actualmente el aeropuerto con más tráfico del mundo, gestiona unos 100 millones de pasajeros. Al Maktoum tendrá casi el triple de tamaño. Dubái necesita el nuevo aeropuerto debido a su posición como centro de aviación global. La ciudad se encuentra casi exactamente en medio camino entre Londres y Singapur, lo que la convierte en el punto de escala perfecto para vuelos de larga distancia. La ciudad ha construido toda su economía en torno a su papel de conector global, un lugar donde Oriente se encuentra con Occidente, donde se cierran negocios y donde millones de turistas vienen a vivir una experiencia extraordinaria. El nuevo aeropuerto está diseñado para acompañar la rápida expansión de la ciudad. El aeropuerto internacional Al Maktoum abrió sus puertas en el 2010, en la zona de Jebel Ali, a unos 37 kilómetros al suroeste del centro de Dubái. La ubicación se eligió por su vasto desierto abierto, que permitía una expansión masiva. Las instalaciones iniciales eran modestas, una sola pista y una pequeña terminal centrada principalmente en operaciones de carga. El plan siempre fue expandirse drásticamente, pero el momento de la expansión dependería de cuándo el aeropuerto internacional de Dubái alcanzara su capacidad máxima y de cuándo se dispusiera de la financiación necesaria. El plan de expansión actual transformará Al Maktoum en un aeropuerto sin igual. La construcción se está planificando en 3 fases distintas. La fase 1 se centra en la construcción de la infraestructura principal, 2 de las 5 pistas, el primer complejo de terminales y las instalaciones de apoyo esenciales, incluyendo la torre de control de tráfico aéreo, los sistemas de combustible y los hangares de mantenimiento. Esta fase tiene como objetivo completarse a mediados de la década del 2030 y aumentará la capacidad a 130 millones de pasajeros anuales. La fase 2 añadirá la segunda terminal y pistas adicionales, lo que aumentará la capacidad hasta alcanzar los 200 millones de pasajeros. La fase 3, cuya finalización está prevista para alrededor del 2050, completará la infraestructura restante y alcanzará la capacidad máxima de 255 millones de pasajeros. Las instalaciones de carga representan un proyecto dentro del proyecto principal. El aeropuerto Al Maktoum está diseñado para gestionar 16 millones de toneladas de carga al año, lo que lo convertirá en uno de los principales centros de carga aérea del mundo. Esto refleja la estrategia de Dubái de posicionarse como un centro logístico global, donde las mercancías procedentes de Asia pueden transferirse rápidamente a aeronaves con destino a Europa, África o América. Grandes almacenes, instalaciones con temperatura controlada para productos perecederos y equipos especializados para el manejo de mercancías peligrosas forman parte del plan. Pero un aeropuerto de esta envergadura no puede funcionar de forma aislada. El plan de expansión incluye una red de 40 kilómetros de carreteras y conexiones ferroviarias. Una línea de metro exclusiva conectará Al Maktoum con el sistema de metro existente de Dubái, permitiendo a los pasajeros llegar al aeropuerto desde cualquier punto de la ciudad sin necesidad de conducir. La ampliación de las autopistas dará cabida a miles de taxis, autobuses y vehículos privados que prestarán servicio al aeropuerto diariamente. Incluso la red Etihad Rail, el sistema ferroviario nacional de los EAU, tendrá una estación en Al Maktoum, lo que permitirá a los pasajeros llegar en tren desde Abu Dhabi u otros Emiratos. También existe una feroz competencia
inteligencia regional, Arabia Saudita ha anunciado planes para el aeropuerto internacional Rey Salman en Riad, que tendrá capacidad para 185 millones de pasajeros y aspira a posicionar a Riad como el centro de aviación de la región. Abu Dhabi está ampliando su aeropuerto para dar cabida al crecimiento de Etihad Airways. El aeropuerto internacional Hamad de Qatar continúa su expansión tras la Copa Mundial. Los líderes de Dubái consideran que la expansión del aeropuerto Al Maktoum es necesaria para mantener la posición de la ciudad como la principal puerta de entrada aérea de Oriente Medio. A principios de 2026, el proyecto se encuentra en gran medida en las fases de planificación y diseño inicial. Se están realizando evaluaciones ambientales, las empresas de ingeniería están perfeccionando los diseños y se está finalizando la estrategia de fases. La construcción propiamente dicha, el momento en que las excavadoras comienzan a remover tierra y se empieza a verter hormigón, aún no ha comenzado. Por ello, el cronograma de mediados de la década del 2030 para la fase 1 parece más realista que el objetivo de 2030 propuesto inicialmente. Mientras Dubái se centra en dominar los cielos, su rival regional está construyendo su propio aeropuerto, uno que podría desafiar la supremacía de Dubái en la aviación y reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio. El aeropuerto internacional El Rey Salman en Riad no es solo un intento de Arabia Saudí por competir con Dubái, sino una pieza clave del Plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman para transformar la economía del reino y reducir su dependencia del petróleo. Las cifras que manejan son asombrosas, incluso para los estándares de Oriente Medio. El aeropuerto abarcará 57 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en uno de los complejos aeroportuarios más grandes del mundo por superficie. Una vez finalizado, contará con 6 pistas paralelas y capacidad para gestionar 185 millones de pasajeros anuales para el 2050. Esto supera la capacidad combinada de los aeropuertos de Londres, Heathrow, Tokio, Haneda y Los Ángeles. Pero no se trata solo de una supremacía regional. La situación actual de la aviación en Riad también exige una modernización. El aeropuerto internacional El Rey Khalid, construido en la década de los 80, gestiona alrededor de 30 millones de pasajeros anuales y está cerca de alcanzar su capacidad máxima. El aeropuerto fue diseñado para una Riad mucho más pequeña, sin embargo la ciudad ha experimentado un crecimiento explosivo con más de 7 millones de habitantes y continúa expandiéndose, lo que hace que el aeropuerto actual sea insostenible a largo plazo. Pero en lugar de simplemente ampliar el aeropuerto internacional de Rey Khalid, Arabia Saudita decidió ir por todas. El aeropuerto internacional El Rey Salman se construirá en el emplazamiento de la antigua base aérea de Riad, a unos 35 kilómetros al norte del centro de la ciudad. La ubicación ofrece un vasto terreno disponible para la expansión, a la vez que se encuentra relativamente cerca del área urbana en crecimiento de Riad. El plan maestro incluye 6 pistas paralelas, más que casi cualquier otro aeropuerto del mundo. El complejo de terminales abarcará 9 kilómetros cuadrados con múltiples vestíbulos que parten de un edificio terminal central. El diseño del aeropuerto se inspira en la cultura tradicional saudí. Patrones geométricos y espacios que hacen referencia a la arquitectura islámica estarán presentes en el megaproyecto, ¿sí? El objetivo es crear un aeropuerto con una identidad claramente saudí, que a la vez ofrezca eficiencia y servicio del primer nivel. Una parte fundamental del proyecto es la integración con la creciente red de transporte pública de Riad. Las conexiones de tren de alta velocidad unirán al aeropuerto en el centro de Riad y potencialmente con otras ciudades saudíes. Las líneas de metro proporcionarán conectividad local. El objetivo es mejorar la accesibilidad del aeropuerto, reduciendo la congestión de tráfico y el impacto ambiental. Este plan de 36.000 millones de dólares también está en consonancia con las ambiciones de Arabia Saudita en el sector de la aviación. El reino anunció en 2023 la creación de una nueva aerolínea nacional, Riyadh Air, para competir con Emirates, Qatar Airways y Etihad. Este será el centro de operaciones de Riyadh Air, con instalaciones y puertas de embarque exclusivas. El gobierno también anunció planes para expandir significativamente la aerolínea existente saudía. Juntas, estas aerolíneas canalizarían millones de pasajeros a través del nuevo aeropuerto, creando un ecosistema de aviación que rivalizaría con el de Dubái. Construido en la encrucijada de Asia, Europa y África, el aeropuerto aprovechará su ubicación estratégica para gestionar hasta 12 millones de toneladas de carga al año. La construcción comenzó oficialmente en el 2024 con la preparación del terreno y los trabajos iniciales de infraestructura. Actualmente se están realizando los trabajos iniciales de movimiento de tierras y la preparación de los cimientos, y la primera pista y la infraestructura esencial están tomando forma. La primera fase prevé su finalización entre el 2030 y 2032, lo que proporcionaría una capacidad de entre 50 y 60 millones de pasajeros, suficiente para reemplazar el aeropuerto Red Khalid y dar cabida al crecimiento inicial. Las fases posteriores añadirían capacidad de forma gradual hasta alcanzar el objetivo de 185 millones de pasajeros para la década del 2040.
Durante décadas, Dubái ha dominado la aviación en Oriente Medio. Emirates es la mayor aerolínea internacional del mundo y el Aeropuerto Internacional de Dubái se encuentra entre los aeropuertos con mayor tráfico a nivel global. Arabia Saudita, a pesar de ser grande y poblada, carecía de una infraestructura aeroportuaria comparable. El Aeropuerto Internacional El Rey Salman busca combinar esta situación, proporcionando a Arabia Saudita la infraestructura física necesaria para competir directamente con Dubái. De la competencia por la supremacía en la aviación pasamos a un proyecto que está en funcionamiento y está demostrando su eficacia: una red ferroviaria que transportó a millones de personas durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En 2010, Qatar ganó la candidatura para albergar la Copa Mundial del 2022 e inmediatamente se enfrentó a un problema grave. Su capital prácticamente carecía de transporte público. Doha era una metrópolis extensa construida enteramente en torno a los vehículos, con autopistas que se entrecruzaban en todas las direcciones, pero sin casi opciones para que la gente común se desplazara sin un auto. Para un país que estaba a punto de recibir a más de 1 millón de aficionados al fútbol de todo el mundo, esto era un desastre anunciado. La solución fue construir algo que Qatar nunca había tenido: un sistema de metro integral. Se decidió construir el metro de Doha a tiempo para la Copa del Mundo, lo que le dio a Qatar poco más de una década para planificar, diseñar y construir una red que la mayoría de las ciudades tardan entre 20 y 30 años en completar. La historia de cómo Qatar construyó un sistema de metro completo en menos de una década es un ejemplo de la ambición de los proyectos. El diseño del metro de Doha incluye 3 líneas principales: roja, verde y dorada, con un total de 76 kilómetros de vía. El sistema es completamente automático, con trenes automatizados controlados por sofisticados sistemas informáticos. En la fase inicial se construyeron 37 estaciones, con diseños que iban desde lo relativamente sencillo hasta lo arquitectónicamente espectacular. Las estaciones ubicadas en los principales centros y zonas turísticas presentan diseños impactantes con techos altos, luz natural y obras de arte que reflejan la cultura catarí. La construcción comenzó formalmente en el 2013, con múltiples contratistas trabajando simultáneamente en diferentes secciones. La magnitud de la operación fue enorme. Las tuneladoras excavaron secciones subterráneas bajo las áreas urbanas de Doha, mientras que las secciones elevadas se construyeron a lo largo de las autopistas y a través de zonas menos desarrolladas. El proyecto requirió una coordinación meticulosa. Fue necesario reubicar las líneas de servicios públicos, mantener el tráfico durante la construcción y asegurar que las distintas secciones se conectaran sin problemas. La excavación de túneles presentó desafíos particulares. Doha se asienta sobre un lecho de roca calizo cubierto por sedimentos más blandos, lo que hizo que la perforación de túneles fuera técnicamente exigente. Las tuneladoras tuvieron que calibrarse cuidadosamente para adaptarse a las diferentes condiciones del terreno. La infiltración de agua fue una preocupación constante, lo que requirió bombeo y medidas de impermeabilización. La profundidad de los túneles, algunos de entre 30 y 40 metros bajo tierra, implicó que la excavación de las estaciones requiriera la remoción de enormes cantidades de material. En el momento álgido de la construcción, más de 100.000 trabajadores participaron en el proyecto del metro de Doha. Esta fuerza laboral provenía de decenas de países, con un número significativo de India, Nepal, Bangladesh y Filipinas. Las condiciones laborales se volvieron polémicas y organizaciones internacionales y medios de comunicación expresaron su preocupación por la seguridad de los trabajadores, sus condiciones de vida y sus derechos laborales. Qatar respondió con reformas a la legislación laboral y mejoras en el alojamiento de los trabajadores, aunque los críticos argumentaron que los cambios eran insuficientes. Los primeros tramos de la línea roja se inauguraron en el 2019, 3 años antes de la Copa Mundial. Esto permitió probar y perfeccionar las operaciones antes del crucial periodo del torneo. La línea dorada se inauguró en el 2020 y la línea verde se abrió por fases entre el 2020 y 2021. A finales de 2021 el sistema estaba prácticamente terminado y se sometía a pruebas exhaustivas para garantizar su fiabilidad durante la Copa Mundial. La inversión requerida fue asombrosa. El costo total alcanzó aproximadamente los 36.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los sistemas de metro más caros por kilómetro jamás construidos. Varios factores contribuyeron a los altos costos. El cronograma acelerado. Esto requirió contratistas y proveedores adicionales. La tecnología de conducción autónoma y los sistemas avanzados resultaron costosos. El diseño elaborado de las estaciones costó mucho más que las instalaciones básicas, y las difíciles condiciones del terreno incrementaron los costos de la construcción de los túneles. Durante la Copa Mundial de 2022, el metro demostró su valía. El flamante sistema de Qatar transportó a 18 millones de pasajeros entre sedes, hoteles y atracciones. Los trenes llegaban cada 90 segundos en las horas punta. 5 de los 8
muchos estadios de la Copa Mundial contaban con conexiones directas al metro, lo que permitió a los aficionados desplazarse fácilmente entre los partidos. El sistema gestionó grandes picos de afluencia. Tras los partidos importantes, decenas de miles de personas llegaban a las estaciones simultáneamente, y el metro gestionó estas multitudes con una eficiencia notable. El metro ahora presta servicio a los residentes de Doha y continúa atrayendo pasajeros a medida que la ciudad crece. La pregunta ahora es si el sistema podrá mantener el número de usuarios sin el torneo como motor de afluencia. El promedio diario de pasajeros ronda entre los 150.000 y los 200.000. El reto reside en que Doha sigue siendo una ciudad centrada en el automóvil, donde la mayoría de los residentes poseen vehículos y prefieren conducir en lugar de usar el transporte público. Qatar está abordando este problema mediante la expansión de la red. Se prevé la construcción de 60 estaciones adicionales en los próximos años, ampliando las líneas existentes y añadiendo nuevas rutas para llegar a más barrios y destinos. Estas ampliaciones buscan que el metro sea accesible para un mayor porcentaje de la población de Doha, con la esperanza de incentivar a más personas a dejar sus coches en casa. El tranvía de Lusail, un sistema de tren ligero en el desarrollo urbanístico de Lusail, al norte de la ciudad, también se construyó junto con el metro y conecta con la línea roja. Esto amplía el alcance del metro y demuestra el compromiso de Qatar con la creación de una red de transporte público integrada. Las rutas de autobús se han rediseñado para conectar a los pasajeros con las estaciones de metro en lugar de duplicar rutas, creando un sistema radial que maximiza la utilidad del metro. Los trenes ahora circulan desde primera hora de la mañana hasta después de la medianoche, con horarios ampliados durante eventos importantes. El sistema se supervisa desde una sala de control central donde los operadores pueden intervenir si surgen problemas. El mantenimiento es continuo y exhaustivo. Un gran depósito se encarga del mantenimiento, las reparaciones y el almacenamiento de los trenes. Las vías se inspeccionan periódicamente. Las estaciones requieren limpieza y mantenimiento constantes para mantenerlas impecables. Los sistemas de aire acondicionado, en particular, requieren un mantenimiento intensivo debido al clima extremo y a la gran cantidad de polvo que se acumula. Los próximos años revelarán si el metro se convierte en una parte integral de la vía en Doha o si permanece como una infraestructura infrautilizada, construida principalmente por un evento deportivo que duró muy poco. Mientras que Qatar construyó una infraestructura para dar servicio a millones de visitantes, Arabia Saudita está creando un destino completamente nuevo que parece casi imposible, un centro turístico de invierno donde las temperaturas superan regularmente los 40 grados centígrados. El 4 de octubre de 2022, el Consejo Olímpico de Asia anunció a Arabia Saudita como sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, un anuncio que resulta contradictorio si se considera el terreno desértico de Arabia Saudita. Suena absurdo, pero Arabia Saudita afirmó estar preparada, porque se estaban preparando para construir Trojena, una estación de montaña de 38.000 millones de dólares en un país donde la mayoría de la gente nunca ha visto la nieve. Trojena forma parte de NEOM, el megaproyecto de desarrollo de 500.000 millones de dólares en el noroeste de Arabia Saudita. Pero mientras que otros componentes de NEOM como The Line acaparan titulares, Trojena podría ser la pieza más compleja técnicamente de todo el proyecto. El sitio elegido se encuentra en lo alto de las montañas Sarawat, en el noroeste de Arabia Saudita. En invierno hace frío, con temperaturas que ocasionalmente descienden por debajo de cero, y aunque nieva, no lo hace de forma constante ni en grandes cantidades. Los ingenieros propusieron construir enormes instalaciones para la producción de nieve artificial, capaces de generar polvo incluso con temperaturas superiores a 0 grados. Los siguientes pasos consistirían en construir pistas de esquí con nieve natural y artificial, hoteles de lujo, un lago artificial y actividades de aventura al aire libre, y una aldea vertical integrada en la ladera de la montaña. La construcción comenzó oficialmente en el 2022 y Arabia Saudita disponía de 7 años para crear un destino de esquí sin precedentes. Sin embargo, los desafíos no tardaron en surgir. La zona es remota, accesible únicamente por caminos de montaña accidentados y sin infraestructura existente. Antes de poder construir cualquier instalación del complejo, los contratistas debían construir caminos de acceso aptos para maquinaria pesada, establecer campamentos para miles de trabajadores de la construcción y crear sistemas de servicios básicos como agua, electricidad y gestión de residuos. Las pistas de esquí representan quizás el elemento más ambicioso desde el punto de vista técnico. Si bien las montañas ofrecen un terreno natural, el clima exige que el mantenimiento de la nieve requiera enormes sistemas de producción de nieve artificial. Estos sistemas utilizarán millones de litros de agua desalinada bombeada desde la costa del Mar Rojo, a más de 100 km
kilómetros de distancia y a más de 2000 metros de altitud inferior. El agua se convertirá en nieve mediante máquinas de nieve industriales, similares a las que se usan en las estaciones de esquí de todo el mundo, pero a una escala nunca antes vista en un clima tan árido. Las necesidades energéticas de Trojena son enormes. Solo los sistemas de producción de nieve consumirán una cantidad ingente de electricidad. El aire acondicionado de los edificios en verano, incluso a gran altitud donde las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados centígrados, requerirá una enorme cantidad de energía. Arabia Saudí planea abastecer de energía a Trojena principalmente con energías renovables, incluyendo parques solares en el desierto circundante y posiblemente aerogeneradores en las montañas. Sin embargo, estas fuentes renovables no pueden proporcionar energía fiable durante todo el año en un terreno tan inhóspito. Para el 2024, el proyecto ya sufría importantes retrasos. La magnitud de la ingeniería requerida resultó ser aún más compleja de lo previsto. Transportar equipos y materiales a una ubicación montañosa tan remota fue una auténtica pesadilla logística. Y lo más importante, la realidad financiera de gastar 38.000 millones de dólares en una estación de esquí que solo se podría usar unos pocos meses al año comenzó a hacerse patente. Arabia Saudita había presentado su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, con la esperanza de que Trojena fuera la sede principal para el 2025. El Comité Olímpico Internacional tuvo que tomar una decisión. A principios de este año, Arabia Saudita admitió que sería prácticamente imposible tener Trojena lista a tiempo para los Juegos de Invierno. Solicitaron al Consejo Olímpico de Asia 2 años más para estar preparados. Sin embargo, los Juegos se adjudicaron a Almaty, Kazajistán, una ciudad con nieve natural, infraestructura de esquí ya existente y una tradición de deportes de invierno que se remonta a décadas. A principios del 2026, el progreso de la construcción era visible, pero aún estaba lejos de completarse. Se había mejorado el acceso por carretera al sitio, se habían habilitado alojamientos para los trabajadores y se estaban realizando los trabajos iniciales en el terreno. Sin embargo, la construcción vertical de hoteles e instalaciones apenas comenzaba. La infraestructura de esquí, incluidos los sistemas de producción de nieve, los telesillas y la preparación de las pistas, aún se encontraba en sus primeras etapas. El gobierno saudí insiste en que el proyecto continuará, pero el cronograma se ha vuelto mucho más incierto. Sin la urgencia que impone la fecha límite olímpica, la construcción se ha ralentizado. Es posible que el complejo se construya finalmente, pero probablemente tendrá un aspecto muy diferente al de la visión original. En lugar de una sede olímpica, podría convertirse en un destino de lujo para residentes adinerados del Golfo que deseen disfrutar de la nieve sin tener que viajar a Europa. Lo que podríamos obtener podría ser similar a las pistas de esquí cubiertas de Dubái. De los sueños olímpicos frustrados en las montañas saudíes, pasamos a Qatar, donde una visión similar de gran envergadura sí tuvo éxito. El mundo entero presenció la victoria de Argentina sobre Francia en la final de la Copa Mundial de 2022. Fue uno de los eventos de la Copa Mundial más exitosos de la historia, pero la ciudad donde se celebró la final no existía hace una década. La ciudad de Lusail, construida sobre terrenos costeros áridos al norte de Doha, con un costo de 45.000 millones de dólares, representa uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos jamás emprendidos. Y la final del mundo de 2022 fue tanto su debut como su prueba definitiva. A principios de la década del 2000, Qatar experimentaba un rápido crecimiento demográfico y Doha se expandía en todas las direcciones. El gobierno reconoció que permitir el crecimiento descontrolado generaría la congestión vehicular, los problemas de infraestructura y el desarrollo caótico que aquejaban a muchas ciudades del Golfo. La solución fue planificar y construir una ciudad completamente nueva desde cero. La ubicación elegida fue un tramo de costa a unos 15 kilómetros al norte del centro de Doha, lo suficientemente cerca de la capital, pero lo suficientemente alejada como para desarrollarse de forma independiente. Un lienzo en blanco donde los planificadores podían crear lo que imaginaran sin las limitaciones del desarrollo existente. La planificación de la ciudad de Lusail comenzó en el 2005 y lo primero que tuvieron que hacer los trabajadores fue literalmente crear terreno. Gran parte de Lusail se asienta sobre el terreno ganado al mar, lo que significó dragar millones de toneladas de arena y roca del lecho marino y compactarlas para formar una base lo suficientemente estable para rascacielos. Este proceso por sí solo llevó años y consumió una parte significativa del presupuesto. Luego, en 2010, Qatar ganó el derecho a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022 y el desarrollo de Lusail adquirió repentinamente urgencia y un claro eje central. Se decidió construir el estadio de Lusail con capacidad para 80.000 espectadores como pieza clave de la nueva ciudad. La construcción en el terreno recién ganado al mar comenzó en el 2011 con una enorme labor de infraestructura. Esto implicó la instalación de cientos de kilómetros de tuberías, cables y conductos antes de que se pudiera construir un solo edificio. La magnitud de los movimientos de tierra y la
preparación del terreno fue enorme. Las zonas costeras requirieron extensas obras de recuperación de terrenos, con arena dragada de la costa para crear nuevas tierras y dar forma al litoral. El desarrollo de los puertos deportivos exigió la excavación de canales y dársenas. La red vial, diseñada para una ciudad de cientos de miles de habitantes, tuvo que construirse cuando la ciudad aún estaba vacía, lo que dio lugar a las imágenes de autopistas de varios carriles que no llevan a ninguna parte. El estadio de Lusail comenzó su construcción en el 2017. Su diseño presentaba una distintiva forma de cuenco cubierta por una fachada dorada e inspirada en los cuencos y en recipientes árabes tradicionales. La estructura del lecho empleó ingeniería avanzada para crear sombra y al mismo tiempo permitir la circulación del aire, esencial en el clima de Qatar. El estadio fue diseñado para ser modular. Después del mundial, la grada superior podría retirarse y el estadio podría reducirse para adaptarse mejor al uso previsto tras el torneo. Simultáneamente, el desarrollo residencial y comercial avanzó en diferentes distritos de Lusail. En las zonas costeras se construyeron apartamentos de lujo y áticos con vistas al puerto deportivo. El distrito de Energy City se desarrolló como un centro de negocios, con torres de oficinas que albergan empresas energéticas e industrias relacionadas. El distrito de Entertainment City incluía centros comerciales, restaurantes e instalaciones de ocio. Cada distrito tenía su propio carácter, integrándose a la vez en el plan urbanístico general. Todo estaba conectado mediante el sistema de tren ligero de Lusail, una moderna red de transvías que enlazaba con el metro de Doha. La inversión total de 45.000 millones de dólares convierte a Lusail en uno de los proyectos urbanísticos planificados más caros de la historia. Esta cifra incluye toda la infraestructura, el estadio y las instalaciones deportivas, la construcción comercial y residencial, el sistema de tranvías, los parques y los espacios públicos, y también los innumerables sistemas de apoyo necesarios para el funcionamiento de la ciudad. La financiación provino principalmente del gobierno catarí a través de diversas empresas estatales y vehículos de inversión. La mano de obra necesaria para construir Lusail en su punto álgido ascendía a decenas de miles de personas. Los trabajadores provenían de Asia, África y Oriente Medio y vivían en campamentos laborales construidos expresamente para la obra en las afueras del complejo. Las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores se convirtieron en motivo de controversia, y organizaciones de derechos humanos documentaron problemas como el robo de salarios, condiciones de trabajos y restricciones a la libertad de movimiento de los trabajadores. Qatar implementó reformas laborales en respuesta, aunque los críticos argumentaron que los cambios eran insuficientes y llegaban demasiado tarde para los trabajadores que ya habían sufrido. A medida que se acercaba la Copa del Mundo del 2022, la construcción se intensificó. En los últimos meses previos al torneo, se trabajó sin descanso para cumplir los plazos. El estadio funcionó a la perfección, albergando múltiples partidos, incluida la final, vista por miles de millones de personas en todo el mundo. El sistema de tranvías transportaba a los aficionados de manera eficiente entre los estadios, iban a los hoteles y a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, la ciudad se sentía vacía fuera de los días del partido. Muchos edificios estaban terminados pero aún no estaban ocupados, lo que creaba la sensación de un escenario en lugar de una ciudad viva. Tras el mundial, Lusail se enfrenta a su verdadero desafío: convertirse en una ciudad atractiva para vivir y trabajar. La población crece a medida que los residentes se mudan a apartamentos terminados y los inquilinos comerciales ocupan los edificios de oficinas, pero el progreso es gradual. El reto reside en que Lusail debe competir con los barrios consolidados de Doha, que poseen un carácter orgánico, comunidades establecidas y la vitalidad propia de décadas de desarrollo. El propio estado de Lusail fue reducido de tamaño tras el mundial, eliminándose la grada superior para reducir su capacidad a unos 40.000 espectadores. La pregunta ahora es: ¿qué llenará esos asientos? La Liga de Fútbol Nacional de Qatar no atrae a grandes multitudes, y aunque el estadio puede albergar a otros eventos, mantenerlo en uso durante todo el año es complicado. Mantener una ciudad moderna en el clima extremo de Qatar requiere enormes recursos energéticos e hídricos, independientemente de las medidas de eficiencia. En 2026, Lusail se encuentra en un estado de transición. Ya no es una obra en construcción, pero aún no es la próspera ciudad de 450.000 habitantes que se proyectó. La población actual se estima en 70.000 residentes, muy por debajo del objetivo. La ciudad cuenta con la infraestructura, los edificios y los sistemas necesarios para albergar a mucha más gente. Lo que se necesita ahora es el crecimiento orgánico, la actividad económica y el desarrollo comunitario que transformen un conjunto de edificios en una verdadera ciudad. Qatar sigue invirtiendo en el desarrollo de Lusail, con nuevos proyectos anunciados regularmente. Hay más edificios residenciales en construcción. El gobierno está promocionando activamente Lusail entre empresas internacionales y personas adineradas como una dirección de prestigio. La gran incógnita que vale 45.000 millones de dólares es si esa transformación
transformación se va a producir. ¿Será que se llenará Lusail de residentes y se convertirá en parte integral del área metropolitana de Doha? Si Lusail representa la construcción de una ciudad entera para un evento deportivo, nuestro próximo proyecto lleva la ambición urbanística a un nivel completamente diferente. Un edificio tan gigantesco que podría albergar 20 Empire State Building. La idea del cubo es un edificio tan grande que, si se ubicara en Manhattan, dominaría el horizonte, no por su altura, sino por su enorme volumen. Oficialmente llamado Mukab, este es el plan de Arabia Saudita de $50.000 millones para construir la estructura urbana más ambiciosa jamás concebida. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tiene la costumbre de anunciar megaproyectos que parecen diseñados por un comité de escritores de ciencia ficción con presupuestos ilimitados y con total libertad. Pero incluso para esos estándares, el cubo destaca por su extravagancia. Imaginen un edificio con forma de cubo perfecto, con cada lado de 400 metros. Eso es aproximadamente la altura del Empire State Building, solo que en lugar de una torre que apunta al cielo, imaginen esa misma masa comprimida en un cubo. La estructura contendría 2 millones de metros cuadrados de superficie, comparable a todo el Pentágono, lo que lo convertiría en uno de los edificios más grandes por volumen jamás concebidos. El cubo se ubicaría en el distrito de Nueva Muraba, en Riad, como pieza central de un proyecto urbanístico que añadiría 19 kilómetros cuadrados a la capital saudí. Su exterior presentaría ventanas triangulares que crearían un efecto dorado fracturado, diseñado para brillar bajo el sol del desierto. En su interior, los planes contemplaban apartamentos de lujo, hoteles, zonas comerciales, espacios de entretenimiento y una denominada plataforma experiencial inmersiva, que parece ser una forma de marketing de decir, aún no estamos del todo seguros, pero será caro. La característica más llamativa del cubo sería su atrio central, un enorme espacio hueco en el corazón del edificio que crearía lo que los arquitectos denominan un barrio vertical. Los residentes podrían contemplar este vacío desde sus apartamentos, cuya base funcionaría como un espacio público con jardines suspendidos y zonas de entretenimiento. Es como tomar una plaza y girarla 90 grados. Los desafíos de ingeniería que implica la construcción de una estructura de estas características son increíbles. Un cubo de 400 metros cuadrados de lado desafía las leyes tradicionales de la física de la construcción. Los rascacielos convencionales están diseñados para mecerse con el viento, flexionándose ligeramente para absorber la tensión, pero un cubo tiene requisitos estructurales diferentes. Sus enormes superficies planas captarían el viento como una vela, generando fuerzas laterales descomunales. Las esquinas necesitarían un refuerzo superior al de cualquier construcción convencional, y ese centro hueco crea problemas de distribución de carga que los ingenieros aún intentan resolver. Además, surge la pregunta práctica: ¿por qué? ¿Qué función cumple la forma de un cubo más allá de su atractivo estético? Los rascacielos tradicionales son altos y estrechos, porque esto maximiza el espacio alquilable y minimiza la huella del edificio. Un cubo hace lo contrario, es increíblemente ineficiente desde el punto de vista inmobiliario, ya que gran parte del interior carece de luz natural y vistas al exterior. Los pisos intermedios, situados a cientos de metros de cualquier ventana, dependerían completamente de la iluminación y ventilación artificiales. Arabia Saudita afirma que el cubo representa el futuro de la arquitectura urbana, una forma de crear densidad vertical manteniendo los espacios comunitarios. Sin embargo, los críticos señalan que nadie ha construido con éxito una estructura similar, porque el diseño fundamentalmente no se adapta a la forma en que los humanos utilizamos los edificios. Nos gustan las ventanas, nos gustan saber cuál es el exterior, no nos agrada estar en medio de un cubo enorme donde todas las direcciones parecen iguales. El presupuesto de $50.000 millones parece sacado de la nada. La mayoría de los expertos en construcción que han analizado el proyecto estiman que el costo real sería significativamente mayor, potencialmente el doble o el triple de esta cifra. Construir una estructura tan singular implica diseñar a medida casi todos los componentes. No existen soluciones prefabricadas para el refuerzo de esquinas de 1 metro de 400 metros, o el sistema de jardín suspendido en una megaestructura de núcleo hueco. Cada elemento tendría que diseñarse, probarse y fabricarse específicamente para este proyecto. Se suponía que la construcción comenzaría en el 2023, con la finalización prevista para el 2030, como parte de la visión saudí 2030, pero a fecha de 2024 no se ha iniciado la construcción, no se observa ningún progreso y las declaraciones de los funcionarios saudíes sobre los plazos son cada vez más vagas. El proyecto parece estar estancado en la fase de planificación y los ingenieros aún intentan averiguar cómo construirlo. ¿Será que se construirá alguna vez? Probablemente no con su diseño actual. Arabia Saudita tiene la costumbre de anunciar megaproyectos espectaculares con gran bombo y platillo, para luego reducirlos discretamente
o cancelarlos cuando la realidad se impone. Es probable que el cubo siga el mismo camino, quizás se construya una versión mucho más pequeña, o el diseño se modifique para ser más convencional, o simplemente desaparezca. Pero, curiosamente, eso no importa. El cubo nunca se trató realmente de crear arquitectura funcional. Se trataba de generar noticias, de hacer que el mundo hablara de Arabia Saudita como un lugar de innovación y ambición. En ese sentido, tuvo un éxito rotundo. Estamos aquí hablando de un edificio que no existe y probablemente nunca existirá. Y eso es exactamente a lo que Mohammed bin Salman quería. El cubo representa la forma más pura de megaproyecto como propaganda. El diseño es el mensaje, que se construya o no es casi irrelevante. Arabia Saudita quiere ser vista como un país que construye el futuro, e incluso si ese futuro es físicamente imposible. Desde los cubos imaginarios de Riad nos dirigimos a Egipto, donde otra megacapital está tomando forma. Egipto enfrenta un problema que se ha agravado durante décadas. El Cairo está asfixiado. El área metropolitana alberga a más de 20 millones de personas hacinadas en un espacio que ya estaba superpoblado hace 50 años. El tráfico es una pesadilla, la contaminación impregna el aire como una densa manta y la infraestructura básica tiene dificultades para dar abasto con la población. Por ello, Egipto decidió tomar una medida radical, abandonar la antigua capital y construir una completamente nueva desde cero, en medio del desierto. La nueva capital administrativa, o NSA, como se le conoce habitualmente, se ubica a unos 45 kilómetros al este de El Cairo. Una vez terminada, abarcará 700 kilómetros cuadrados y albergará a 6.5 millones de personas. El gobierno está trasladando allí todos sus ministerios, departamentos y funciones administrativas, junto con embajadas extranjeras, sedes de empresas y zonas residenciales para sus empleados. Se trata del intento de Egipto por reinventar la planificación urbana. El proyecto comenzó en el 2015 bajo la presidencia de Abdel Fattah el-Sisi, quien consideraba la nueva capital crucial para el futuro de Egipto. La propuesta era sencilla: el Cairo se había vuelto ingobernable, así que, en lugar de intentar solucionar siglos de problemas urbanos acumulados, se optaría por un enfoque completamente nuevo: construir infraestructura nueva desde el principio, crear distritos organizados, implementar tecnología de ciudad inteligente y dotar a Egipto de una capital a la altura de sus ambiciones. La magnitud de la construcción ha sido asombrosa. Tan solo la primera fase incluye 25 distritos residenciales, un barrio gubernamental con edificios para todos los ministerios principales, una imponente catedral y una mezquita contiguas, un nuevo aeropuerto internacional y suficiente espacio de oficinas para albergar a cientos de miles de trabajadores. La pieza central es el Octágono, un enorme edificio gubernamental que sirve como palacio presidencial de El Sisi y el centro administrativo del país. Además, se encuentra la torre icónica, un rascacielos de 385 metros que, una vez terminado, será el edificio más alto de África, porque al parecer no se puede construir una nueva capital sin construir también la torre más alta del continente. La torre albergará oficinas, apartamentos y un mirador con vistas increíbles del desierto que rodea la ciudad. La nueva capital entró en funcionamiento en 2024. Durante el primer año, las autopistas de 8 carriles estaban prácticamente desiertas. Enormes edificios gubernamentales parecían vacíos, a la espera de que los ministerios terminaran su reubicación. Las torres residenciales estaban apagadas y el paisaje parecía más un decorado de película que un lugar real. El costo de 58.000 millones de dólares no dejaba de aumentar. Egipto está utilizando contratistas chinos para gran parte de la construcción, y la financiación proviene de una combinación de bonos gubernamentales, préstamos de China y ventas de activos estatales. Sin embargo, la economía egipcia atraviesa dificultades. La moneda se ha devaluado y el costo de importar materiales de construcción sigue en aumento. Algunos analistas estiman que el costo real podría superar los 80.000 millones de dólares cuando el proyecto esté finalizado. Los críticos han sido implacables en su evaluación. Señalan que Egipto enfrenta grandes problemas de pobreza, desempleo e infraestructura deteriorada en las ciudades existentes. Gastar 58.000 millones de dólares en un proyecto ostentoso en el desierto mientras millones de egipcios luchan por acceder a servicios básicos parece, en el mejor de los casos, una muestra de insensibilidad y, en el peor, un perjuicio real. Ese dinero podría haberse utilizado para renovar el metro de El Cairo, mejorar las escuelas y modernizar los hospitales. Beneficios tangibles para la gente común, en lugar de un monumento a la ambición presidencial. También surgieron dudas sobre si alguien querría vivir allí. A los empleados públicos se les comunicaba que debían trasladarse a la nueva capital de El Cairo o perderían sus empleos. Mudarse a la nueva capital implicaba desplazamientos más largos para visitar a la familia en El Cairo, la separación de las comunidades ya establecidas y un mayor coste de vida en una ciudad donde todo es nuevo y caro. Las torres residenciales tenían un precio accesible para compradores de clase media alta, pero estos compradores parecen estar satisfechos con vivir en los barrios ya consolidados de El Cairo. Sin embargo, poco a poco, el área de desarrollo del norte, ADN, está cobrando vida. Los ministerios gubernamentales comenzaron a reubicarse en 2021 y para el 2024 la mayoría
mayoría de los departamentos principales ya operaban allí, al menos parcialmente. La población ha crecido hasta alcanzar varios cientos de miles de habitantes, lejos del objetivo real de 6.5 millones, pero suficiente para generar actividad urbana real. Se están abriendo negocios en cumplimiento de contratos gubernamentales, escuelas y hospitales están entrando en funcionamiento. La prueba de fuego llegará cuando Egipto intente realmente consolidar el ADN como la capital del país, actualizando mapas, redirigiendo vuelos internacionales y anunciando al mundo que esta nueva ciudad en el desierto es la sede del gobierno egipcio. El éxito de esta consolidación depende de factores que van más allá de la construcción. Requiere crear un sentido de pertenencia, identidad y comunidad que no se puede construir simplemente con hormigón. Ahora, las grúas siguen construyendo, las autopistas siguen expandiéndose y Egipto sigue invirtiendo miles de millones de dólares en un sueño que el Cairo nunca pudo contener. Desde la nueva capital de Egipto, que se alza en el desierto, nos dirigimos a Dubái, donde otro proyecto urbanístico de gran envergadura lleva casi 2 décadas paralizado. En 2003, Dubái anunció un proyecto tan ambicioso y extravagante que en comparación con cualquier otro desarrollo turístico del mundo parecía modesto. Dubailand abarcaría 278 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de Disneyland y Disney World juntos, e incluiría desde parques temáticos y complejos deportivos hasta centros comerciales, atracciones culturales, hoteles y comunidades residenciales. Se convertiría en el mayor destino turístico y de entretenimiento del mundo, atrayendo a 200 millones de visitantes al año. El anuncio se produjo durante los años de auge de Dubái, cuando el dinero del petróleo fluía, los precios inmobiliarios se disparaban y la ciudad parecía convencida de que podía construir absolutamente cualquier cosa. El jeque Mohammed bin Rashid quería diversificar la economía de Dubái más allá del petróleo y el turismo era la respuesta, pero Dubái no podía construir parques temáticos comunes, necesitaba el complejo de entretenimiento más grande, mejor y más extravagante de todos. El plan maestro dividía Dubailand en múltiples zonas, cada una con su propia temática. Habría una enorme pista de esquí cubierta que haría que la del Mall of the Emirates pareciera diminuta, una réplica de los jardines colgantes de Babilonia, una ciudad deportiva con estadios para todos los deportes principales, un enorme distrito comercial e inspirado en un zoco árabe tradicional, pero a escala de centro comercial. Universal Studios estaba en conversaciones para construir un gran parque temático allí. Marvel había firmado un acuerdo para una atracción de superhéroes. La lista era interminable. La construcción comenzó en el 2003 y durante algunos años se logró un progreso real. Se despejó el terreno, se instaló la infraestructura y algunas atracciones iniciales comenzaron a tomar forma. Global Village, un festival cultural y destino de compras, abrió sus puertas en 2004 y se convirtió en un lugar muy popular tanto entre turistas como entre los residentes. Se inició la construcción del IMG Worlds of Adventure, un enorme parque temático cubierto. Todo avanzaba. Entonces llegó el 2008. La crisis financiera mundial devastó por completo la economía de Dubái. Los precios inmobiliarios se desplomaron un 50% o más. El crédito se agotó de inmediato. Las constructoras quebraron. Los inversores extranjeros huyeron. Los proyectos en toda la ciudad se paralizaron y Dubailand se vio particularmente afectada, ya que dependía casi por completo de la inversión especulativa y los futuros ingresos del turismo. Para el 2009, Dubailand era un páramo. Enormes extensiones de terreno despejado permanecían vacías. Estructuras a medio construir se oxidaban bajo el sol del desierto. Las carreteras que se habían pavimentado no llevaban a ninguna parte. Parecía un parque temático post-apocalíptico, y en cierto modo lo era, un monumento a los excesos de los años de bonanza que se derrumbaron. Durante años, nadie habló de Dubailand. Se convirtió en una vergüenza, prueba de que incluso las ambiciones de Dubái tenían límites. El gobierno archivó discretamente el proyecto, centrándose, en cambio, en salvar los desarrollos existentes y estabilizar la economía. Las pocas atracciones que se habían inaugurado seguían funcionando, pero los planes de expansión se pospusieron indefinidamente. Entonces sucedió algo interesante. A medida que la economía de Dubái se recuperaba a mediados de la década del 2010, los promotores comenzaron a regresar al sitio de Dubailand, no para la visión original de gran envergadura, sino para proyectos más pequeños y realistas. IMG Worlds of Adventure finalmente abrió sus puertas en 2016 y se convirtió en un rotundo éxito. Dubai Safari abrió en 2017, con hábitats para más de 2.500 animales. El parque acuático Kitja comenzó
comenzó a tomar forma. No se trataba de las megas atracciones que dominarían el mundo, tal como se había planeado originalmente, pero sí eran lugares de entretenimiento reales y funcionales que la gente visitaba y disfrutaba. Para el 2020, Dubailand se había transformado discretamente en algo muy diferente de la visión original. En lugar de un megacomplejo unificado, se convirtió en un distrito donde diversas instalaciones de entretenimiento y deportivas se ubicaban cerca una de las otras. No hay una temática coherente, ni una marca unificada, ni una sola entidad que gestione todo. Es simplemente una zona de Dubái donde se pueden encontrar parques temáticos, instalaciones deportivas y espacios para eventos. El presupuesto original de 64.000 millones de dólares ha quedado en el olvido. Nadie sabe con exactitud cuánto se gastó en Dubailand porque el proyecto se fragmentó en docenas de desarrollos separados con diferentes propietarios y fuentes de financiación. Algunos estiman que a lo largo de los años se han invertido de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, una fracción del plan inicial. ¿Es Dubailand un fracaso? En cuanto a la visión original, sin duda. El proyecto anunciado en 2003 nunca se construirá. Esa versión de Dubailand solo existe en antiguos comunicados de prensa y bocetos. Sin embargo, la zona ha evolucionado hasta convertirse en algo funcional, aunque poco espectacular. Un conjunto de espacios de entretenimiento que dan servicio a la creciente industria turística de Dubái sin necesidad de una megavisión. Dubailand narra una historia que demuestra que no todos los megaproyectos necesitan construirse según lo planeado para tener valor. A veces la infraestructura se utiliza de forma distinta a la prevista, cumpliendo funciones que los diseñadores originales jamás anticiparon. Las carreteras y los servicios públicos instalados para el megacomplejo ahora dan servicio a proyectos más pequeños. El terreno se despejó, permitió una construcción más rápida de proyectos más modestos. La atención mundial que recibió Dubái tras el anuncio de Dubailand contribuyó a consolidar la ciudad como destino turístico, aunque el parque nunca llegó a construirse. Dubailand se erige ahora como un recordatorio de que incluso en una ciudad famosa por sus proyectos imposibles, la ambición tiene sus límites, pero también demuestra que los megaproyectos fallidos a veces no son fracasos, a veces se transforman, se adaptan y a veces encuentran un nuevo propósito. Desde el distrito de entretenimiento transformado de Dubái, ampliamos la perspectiva para observar un proyecto que busca conectar toda la región del Golfo. Durante décadas, los países del Consejo de Cooperación del Golfo han hablado de construir un ferrocarril que los conectara. Tiene todo el sentido. Estas naciones comparten economías similares, mantienen un extenso comercio entre sí y cuentan con poblaciones en crecimiento que viajan con frecuencia entre las ciudades del Golfo. Una red ferroviaria de alta velocidad podría transformar la conectividad regional, reduciendo la dependencia de los automóviles y los vuelos de corta distancia. El ferrocarril del Golfo se ha estado planificando desde el 2008 con un costo estimado de 250.000 millones de dólares. Una vez finalizada, la red abarcaría más de 2.000 kilómetros, conectando las principales ciudades de Kuwait en el norte hasta Mascate en el sur. Los trenes, que viajarían a velocidades de hasta 350 km por hora, harían el trayecto de Riad a Dubái en aproximadamente 4 horas, en comparación con un vuelo de 90 minutos o un viaje en coche de 8 horas. Pero el problema con el ferrocarril del Golfo es que nunca se anuncia, se retrasa, se vuelve a anunciar y se retrasa. Lleva más de 15 años a punto de comenzar. Cada país miembro tiene sus propias prioridades, su propio cronograma y sus propias ideas de cómo debería funcionar el proyecto. Lograr que 6 naciones soberanas, con egos enormes e intereses contrapuestos, se coordinen en cualquier cosa es algo difícil. Lograr que se coordinen ahora en un proyecto de infraestructura de 250.000 millones de dólares que cruza múltiples fronteras, eso es casi imposible. Se suponía que el proyecto estaría terminado a tiempo para la Copa Mundial de 2022. Obviamente eso no pasó. Luego el objetivo se pospuso a 2025. Eso tampoco se va a cumplir. Las últimas estimaciones sugieren que tal vez 2030, pero nadie se cree ese plazo. Los países individualmente han avanzado en sus respectivas secciones. Los Emiratos Árabes Unidos han construido tramos importantes de la Red Etihad Rail, conectando zonas industriales y puertos clave. Arabia Saudita está desarrollando su propio sistema ferroviario, incluyendo enlaces de alta velocidad entre las principales ciudades. Pero estos proyectos nacionales no necesariamente se construyen para conectarse sin problemas con los países vecinos. Los diferentes anchos de vía, los distintos sistemas de señalización y los diferentes enfoques operativos implican que, incluso cuando las vías se encuentran físicamente en las fronteras, los trenes podrían no poder cruzar. El presupuesto de 250.000 millones de dólares es más una estimación aproximada que una cifra real. Cada país financia su propio tramo y los costos siguen aumentando a medida que el proyecto se prolonga. Lo que parecía asequible en dólares de 2008 resulta más caro hoy en día, especialmente con la inflación y el aumento del costo de los materiales.
Algunos analistas sugieren que el costo real podría acercarse a los 400.000 millones de dólares si alguna vez se construye toda la red. Existen obstáculos reales que van más allá de los problemas de coordinación. El calor extremo del Golfo causa estragos en la infraestructura ferroviaria. Los rieles se dilatan con el calor, los sistemas eléctricos fallan y los sistemas de refrigeración de las estaciones consumen enormes cantidades de energía. El terreno incluye extensos desiertos, salares que corroen todo lo que tocan y cadenas montañosas que requieren la construcción de costosos túneles. Construir ferrocarriles en el Golfo es sencillamente difícil y caro. A pesar de todos los retrasos y las dudas, el ferrocarril del Golfo se resiste a desaparecer. Se menciona en cada nuevo plan económico, en cada estrategia turística, en cada declaración de intenciones de los gobiernos del Golfo. El proyecto ha adquirido una importancia simbólica que trasciende su valor práctico. Representa la unidad regional, la infraestructura moderna y la transición del Golfo de economías dependientes del petróleo a estados modernos y diversificados. Si el ferrocarril del Golfo llega a completarse, será un auténtico logro en cooperación internacional y el desarrollo de infraestructuras. Una red de alta velocidad sin interrupciones que conecte 6 países e impulsaría significativamente el comercio regional, el turismo y la integración económica, pero el sí juega un papel fundamental aquí. Con 250.000 millones de dólares se sitúa como el segundo megaproyecto más caro de nuestra lista, pero el primer puesto lo ocupa un proyecto tan absurdo, tan técnicamente imposible que hace que el ferrocarril del Golfo y Trojena parezcan razonables en comparación. Existen megaproyectos ambiciosos y luego está The Line, una propuesta tan audaz que, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman la presentó por primera vez en el 2021, muchos la consideraron una sátira. Una ciudad construida como una línea recta de 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y 500 metros de alto que se extendiera a través del desierto sin coches, sin calles y con 9 millones de residentes viviendo en una infraestructura de cristal espejado visible desde el espacio, el coste de casi 500.000 millones de dólares, que posiblemente supera el billón. Esto no suena real. The Line sería libre de coches, libre de contaminación y diferente a cualquier ciudad jamás construida. Sonaba menos a planificación urbana y más a ciencia ficción. Arabia Saudita hizo promesas extraordinarias sobre lo que la línea ofrecería. El proyecto crearía 380.000 empleos durante la construcción y más después de su finalización. Añadiría 48.000 millones de dólares al PIB saudí anualmente. Se alimentaría completamente de energía renovable, produciendo cero emisiones de carbono. La ciudad estaría terminada para el 2030, lo que le daría a Arabia Saudita menos de una década para construir algo nunca antes intentado en la historia de la humanidad. Lo más ambicioso era que The Line reinvirtiera la forma en que los humanos viven en las ciudades, creando un modelo que otras naciones seguirían durante siglos. Las estimaciones de costos fueron asombrosas desde el principio. Las cifras iniciales sugerían 500.000 millones de dólares, pero analistas independientes pronto señalaron que probablemente esta cifra era conservadora. Construir 170 kilómetros de estructura de 500 metros de altura requeriría más hormigón y acero del que la mayoría de los países consumen en una década. Solo el sistema de tren de alta velocidad costaría decenas de miles de millones. La infraestructura de energías renovables, los sistemas de desalinización y bombeo de agua y la integración de tecnología avanzada representarían cada uno gastos multimillonarios. Algunas estimaciones sugerían que el costo real podría superar el billón de dólares si el proyecto se construyera tal como se describió. El escepticismo surgió de inmediato entre urbanistas y arquitectos, ingenieros y economistas. La física de un edificio de 170 kilómetros planteaba problemas sin resolver. ¿Cómo evitar que una estructura tan larga se agriete al expandirse y contraerse con los cambios de temperatura? La viabilidad económica parecía dudosa. ¿Quién querría vivir en un edificio de esos kilómetros en medio del desierto? El plazo era absurdo. Las megaciudades tardan generaciones en desarrollarse, no 9 años. El concepto mismo de una ciudad lineal contradecía un siglo de conocimiento urbanístico sobre el funcionamiento real de las ciudades. Pero Arabia Saudita insistió en que The Line era real. En octubre del 2022, la construcción comenzó oficialmente con una ceremonia de colocación de la primera piedra. Las imágenes mostraban excavadoras moviendo tierra, trabajadores en la obra y al príncipe heredero Mohammed bin Salman declarando que The Line sería el regalo de Arabia Saudita al mundo. El gobierno publicó imágenes de los trabajos iniciales de construcción con enormes operaciones de movimiento de tierras despejando la ruta por donde se construiría la línea. Para los escépticos que pensaban que The Line era solo un video promocional, esto resultaba preocupante. Arabia Saudita parecía
estar intentando realmente llevar este proyecto a cabo. A principios de 2023, imágenes satelitales confirmaron una intensa actividad de construcción. Las excavaciones masivas se extendían a lo largo de tramos de la ruta planificada. Se establecieron campamentos temporales para albergar a las decenas de miles de personas que estaban trabajando. Se construían carreteras para acceder a las remotas zonas desérticas donde se elevaría The Line. O sea, la magnitud del movimiento de tierras era visible desde el espacio. Millones de metros cúbicos de roca y arena excavados para preparar los cimientos. Entonces, la realidad comenzó a imponerse. A mediados de 2023, surgieron informes de que los ingenieros que trabajaban en The Line expresaban serias preocupaciones sobre la viabilidad del diseño. La estructura lineal generaba problemas en todo, desde la evacuación en caso de emergencia hasta la ventilación básica y la presión del agua en diferentes puntos a lo largo de 170 kilómetros de longitud. El sistema ferroviario de alta velocidad, que necesitaba acelerar y desacelerar para detenerse mientras recorría 170 kilómetros en 20 minutos, requería tecnología inexistente. El exterior de vidrio espejado crearía una trampa mortal por el calor para las aves y podría cegar a los pilotos que volaran cerca. Los costos se disparaban, superando incluso las estimaciones iniciales más pesimistas. Cada problema de ingeniería descubierto añadía miles de millones al presupuesto. Se hizo evidente que construir The Line, tal como se había concebido originalmente, no costaría 500.000 millones de dólares, sino potencialmente más de 1.5 billones, una cantidad que superaba el PIB anual total de Arabia Saudí, incluso con la inmensa riqueza petrolera del reino y los cientos de miles de millones en activos del Fondo de Inversión Pública. Encontrar semejante cantidad de dinero para un solo proyecto pondría a prueba las finanzas saudíes hasta el límite. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar informes alarmantes sobre las obras del oleoducto. Los trabajadores descubrieron condiciones peligrosas, retención de salarios y confiscación de pasaportes, los mismos abusos que habían asolado otros megaproyectos del Golfo. Aún más preocupante, surgieron informes de que las autoridades saudíes habían desalojado por la fuerza y en algunos casos asesinado a miembros de la tribu Oweitat que vivían en las zonas destinadas al oleoducto. El gobierno saudí también se enfrentó a acusaciones de que todo el proyecto NEOM, incluido el oleoducto, se estaba utilizando para enriquecer a contratistas y funcionarios mediante contratos inflados y procesos de contratación cuestionables. Si bien era difícil obtener pruebas directas de corrupción en el opaco sistema saudí, los enormes presupuestos y los plazos ajustados crearon oportunidades evidentes para que los fondos desaparecieran en bolsillos privados en lugar de destinarse a la construcción. Luego surgió el problema del precio del petróleo. El derroche de dinero de Arabia Saudí en megaproyectos dependía de que los ingresos petroleros se mantuvieran altos y estables. Entre 2021 y 2022, los precios del petróleo se habían elevado, proporcionando al reino enormes ingresos, pero a finales de 2023 y principios de 2024, los precios del petróleo se volvieron más volátiles y cayeron desde sus máximos. Arabia Saudita se encontró con restricciones presupuestarias justo cuando The Line y otros proyectos de la Visión 2030 requerían la máxima financiación. De repente, la aritmética de gastar más de $1 billón en una ciudad lineal en el desierto, al tiempo que se financiaban docenas de otros megaproyectos, se volvió insostenible. En septiembre de 2024, Reuters informó que Arabia Saudita estaba reduciendo drásticamente a The Line. El plan original de construir 170 kilómetros para el 2030 se redujo a tan solo 2.4 kilómetros, una reducción del 98% en su alcance. En lugar de albergar a 1.5 millones de personas para el 2030, esta versión reducida daría cabida a menos de 300.000. El artículo, citando fuentes cercanas al proyecto, sugería que Arabia Saudita había llegado a la conclusión de que la visión original era simplemente imposible de cumplir en un plazo o un presupuesto razonable. Los funcionarios sauditas negaron inicialmente el informe, insistiendo en que The Line seguiría adelante según lo previsto, pero las negaciones no resultaron convincentes. No se ofreció ninguna explicación creíble sobre cómo se pudiera cumplir con el cronograma original, no se publicaron cifras de costos actualizadas y no se presentó ninguna evidencia de que se hubieran resuelto los problemas fundamentales de ingeniería. Los expertos y analistas del sector comenzaron a trabajar bajo la premisa de que la versión reducida era la realidad, independientemente de las declaraciones oficiales. A principios de 2025, la situación se aclaró. Arabia Saudita modificó discretamente su mensaje sobre el oleoducto NEOM, enfatizando que se trataba de un proyecto a largo plazo y que las fases iniciales serían más pequeñas de lo anunciado originalmente. La visión de 170 kilómetros se reformuló con un objetivo final, en lugar de un compromiso para el 2030. Las referencias a la fecha de finalización de 2030 se volvieron vagas o desaparecieron por completo. El gobierno publicó representaciones actualizadas que mostraban una estructura mucho más corta, aunque no se proporcionaron especificaciones exactas. La realidad de la ingeniería había demostrado ser insuperable. Construir incluso un pequeño tramo de The Line según las especificaciones mostradas en los videos promocionales originales requeriría resolver problemas que desconcertaron a los mejores ingenieros del mundo. Crear una estructura de 500 metros de altura e incluso 10 kilómetros de longitud presentaba desafíos relativamente
relacionados con la carga del viento, la ingeniería de los cimientos, la integridad estructural y sistemas de construcción para los que no existían soluciones probadas. Intentar construir 170 kilómetros era entrar en el terreno de la fantasía. La realidad financiera era igualmente desalentadora e incluso la versión reducida costaría decenas de miles de millones y no estaba claro qué propósito tendría. Un edificio lineal de 2.4 kilómetros en el desierto con capacidad para 300.000 personas no representaba una nueva forma revolucionaria de urbanismo, era simplemente un complejo de apartamentos muy caro con una geometría poco práctica. La coherencia conceptual de la visión original de The Line radicaba en su extrema longitud, que crearía una forma urbana única. Una versión corta era simplemente un desarrollo urbanístico convencional con una forma poco práctica. A principios de 2026, continuaba la construcción de lo que parecía ser una versión drásticamente reducida de The Line. Aún no está del todo claro qué se está construyendo exactamente. Arabia Saudita no ha publicado planos actualizados detallados y la información del sitio está estrictamente controlada. Las imágenes satelitales muestran actividad de construcción en un área limitada, lo que sugiere la construcción de algún tipo de estructura, pero nada que se acerque a la versión original. Los trabajadores permanecen en el sitio, se sigue moviendo tierra y se sigue invirtiendo dinero, pero se desconoce con qué fin. La pregunta ahora es si incluso una versión reducida se va a completar y si va a tener alguna utilidad. ¿Qué ha logrado realmente Arabia Saudita con The Line? Se han invertido miles de millones en planificación, diseño y construcción inicial. Se han empleado miles de trabajadores, se ha movido una cantidad considerable de tierra, ha captado la atención internacional, pero en cuanto a la entrega de la revolucionaria ciudad lineal prometida, el logro es prácticamente nulo. The Line parece destinada a convertirse en uno de los fracasos más costosos en la historia de los megaproyectos. ¿Cuál de estos megaproyectos crees que cumplirá sus promesas? ¿Y cuál se convertirá en una advertencia sobre los límites de la ambición? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue a Sibnum para estar al tanto de las mayores creaciones del mundo.